Vamos a orar para entrar a la prédica esta mañana. Vamos a pedir que Dios nos dé esa paz para poder escuchar juntos su palabra. Padre amado, gracias por el testimonio de tu iglesia a través de los siglos. Cuántas experiencias tú has permitido a tu pueblo, que a primera vista, Señor, no podemos entender. Y el mundo, al igual que la esposa de Job, nos diría, blasfema a Dios y muere. Pero Padre, como dijo Job, Dios ha dado y Dios ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, pedimos que esta mañana tú nos ayudes a prestar atención a tu palabra, para que pueda ser de provecho espiritual para nosotros. Háblanos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a leer Hechos, el capítulo 14. Nos toca estudiar los primeros 7 versículos, así que vamos a leer y luego vamos a procurar explicar y aplicar esta porción de la Biblia a nuestras vidas esta mañana. Hechos 14, leyendo versículos 1 al versículo 7. Leemos en la siguiente manera. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, con sus gobernantes, se lanzaron a afrontarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Que Dios bendiga esa porción de su palabra esta mañana. Hermanos, una gran ventaja que tenemos hoy en día es que podemos usar el internet para estudiar la Biblia. Específicamente podemos ubicar los lugares mencionados en la Biblia. Así que vamos a hacerlo esta mañana y vamos a mirar unas imágenes aquí adelante para introducir el sermón. Vamos a ver primero una imagen de la ciudad de Iconio. ¿Ok? Aquí es el lugar donde Pablo y Bernabé fueron a predicar el evangelio, la ciudad de Iconio. Obviamente esta imagen es tomada siglos después, pero nos da una idea de dónde estaba Iconio. Era una planicie en la altura de Turquía y había en la distancia unas montañas altas. Aquí llegaron a predicar el evangelio. Siguiente imagen, por favor. Podemos mirar aquí la ruta que estaban siguiendo los apóstoles, ¿ya? Después de predicar en Chipre, llegaron a Perga, que está en la parte inferior aquí del mapa. De repente podemos apagar las luces para que vean mejor ustedes ahí. Muy bien, gracias. Ahí está Perga, ¿ok? De ahí subieron por la parte central hasta Antioquía de Pisidia, ¿ya? Una larga caminata cuesta arriba por las montañas hasta llegar a Antioquía de Pisidia, que está al norte. Allí predicaron el evangelio hasta que se les pidió que se retirasen. ¿Y a dónde fueron? Hacia el este, a la margen derecha, siguiendo la vía Sebastiana. Era una ruta de comercio romana.
y ahí pudieron caminar tranquilamente hasta la ciudad de Iconio, más o menos unos 100 kilómetros, obviamente caminando a pie por la vía sebastiana hasta llegar a la ciudad de Iconio. Vamos a ver unas imágenes más de Iconio porque era un lugar interesante. Siguiente imagen, por favor. Ya esta es la ruta que estaban siguiendo, aunque en el tiempo de Pablo sería mucho más amplia. ¿Ya? Aquí se ha reducido el tamaño. En el tiempo de Pablo era una ruta bastante amplia para los ejércitos y era muy fácil para Pablo y Bernabé caminar hasta Iconio. Siguiente imagen. Hoy en día el lugar, la ciudad se llama Konya. Y yo investigué algo de esta ciudad. Es la 7ª ciudad más grande de Turquía. Hoy en día tiene 2 millones de habitantes, ¿ok? Una ciudad obviamente grande, próspera, en el centro de Turquía. Pero el tiempo de Pablo era muy diferente. Siguiente imagen. En realidad, se dice que Iconio era una de las ciudades más antiguas del Medio Oriente. ¿Se acuerdan del diluvio de Noé? Había una tradición aquí en la zona que después del diluvio, la primera ciudad que se construyó fue Iconio. Ahora, no puedo dar fe que es cierto eso, pero a lo menos una tradición interesante. Hay restos arqueológicos de casas excavadas de la piedra, muy antiguas. Datan del tiempo de Abraham. Así que estamos hablando de un sitio urbano de mucha antigüedad. Siguiente imagen. Aquí tenemos una vista más panorámica de la antigua ciudad de Iconio. Siguiente imagen. Pero cuando Pablo llegó y Bernabé, era una ciudad más o menos similar a esta, a donde llegaron para predicar la palabra de Dios. Así que interesante estos datos para poder ubicarnos mentalmente a donde estaban sirviendo al Señor. Ahora, hermanos, esta mañana Regina ha compartido su testimonio del trabajo en Tayabamba. ¿Cuánto tiempo pasaron en Tayabamba? 5 o 6 días. Y aunque los hermanos dijeron que se quedaron con ganas de quedar allá más tiempo, me imagino que la verdad es que estaban contentos de ver otra vez. Porque en Tayabamba hace mucho frío. La comida es diferente de aquí. No estás en tu casa, no estás en tu cama, no tienes tus comodidades. Y aunque es lindo servir al Señor, hay un precio también. Así que después de unos 5 o 6 días, ya tienes ganas de volver a casa otra vez. ¿Y Pablo y Bernabé? ¿Cuánto tiempo estaban de viaje ahora? Recordemos la trayectoria de ellos. Salieron de Antioquía en Siria, ¿no es cierto? Enviados por el Espíritu Santo a predicar. No sé si tenían un itinerario, una ruta, lo dudo. Me imagino que pensaron, en el camino Dios nos va a indicar a dónde predicar. Lo primero que hicieron fue zarpar de Antioquía y cruzar a la isla de Chipre. Ahora, la isla de Chipre, pueden ver en sus mapas, atrás en sus Biblias, deben tener un atlas y pueden seguir ahí en sus Biblias. La isla de Chipre, más o menos 160 kilómetros de largo. Y obviamente tuvieron que ir a pie. Así que imagínate cuántos tiempos te llevaría caminar 160 kilómetros, ya de aquí a Chimbote más o menos. Ahora, la Biblia dice que en Chipre predicaron en las sinagogas. Así que no era una caminata de frente. Ya paraban en lugares, había una sinagoga, predicaban, quedaban unos días y luego avanzaban, otra sinagoga, predicaban, otra sinagoga y así atravesaron la isla de Chipre. Así que habrán pasado a lo menos 3 o 4 semanas en la isla de Chipre. ¿Ya? 3 o 4 semanas, ¿ya? Ya nosotros estaremos con ganas de volver a Antioquía otra vez, ¿no es cierto? Pero recién estaban empezando. De Chipre cruzan
el mar Mediterráneo a Perga, como hemos visto en el mapa. Ahora, en Perga no había muchos judíos, no había una sinagoga, así que no se quedaron a predicar. Escucharon que en las alturas, como de aquí de Trujillo yendo a la sierra, había una ciudad grande, Antioquía, con muchos judíos. Así que empezaron a subir las montañas, ¿ya? Más o menos unos 150, 200 kilómetros a pie, cuesta arriba. Así que no era un viaje fácil. ¿Se imaginan nuestros jóvenes caminando a Tayabamba? Así que llegan a Antioquía y Dios ahí les permite predicar y a lo menos quedaron algunas semanas, quizás 3 o 4 semanas predicando en Antioquía de Pisidia. Así que ya han pasado por lo menos 2 a 3 meses, quizás un poco más, en el viaje misionero. Pero nada de dar vuelta atrás, ¿no es cierto? Y si miramos en capítulo 13 de Hechos, miren este detalle, Hechos 13, miren lo que dice Lucas, versículo 51. Ellos entonces, sacudiendo contra los habitantes de Antioquía, de Pisidia, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora, cuando leemos ahí rápidamente el texto, uno podía pensar, llegaron, bueno, sería como de Trujillo a Huanchaco, ¿no es cierto? Ya, facilito caminar unos 10 kilómetros y ya estás. Pero hemos visto que era un viaje mucho más largo. Así que viajan a pie a Iconio. Y cuando llegan a Iconio, ¿qué pasó? La pregunta de esta mañana, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en Iconio? Ahora les confieso algo, hermanos, esta mañana, les confieso. A veces, hermanos, me dicen, pastor, ¿y qué de este detalle? ¿O qué del siguiente detalle? Hay detalles en la Biblia que no tenemos, que muchas veces quisiéramos saber. ¿Ya? ¿Con quién se casó Abel? Y todas esas preguntas que la gente hace. Bueno, yo también tengo ciertas preguntas. El apóstol Pablo y Bernabé, ¿dónde quedaron? ¿En qué casa quedaron? Lucas no nos dice. Yo me acuerdo en España, cuando yo hice evangelismo en España una vez, pasamos un mes con un grupo de jóvenes españoles, teníamos una combi que nos movilizaba. La tarea que nos dieron era ir a Gerona, la parte montañosa de Barcelona, y evangelizar los pueblitos. Así que cada día subimos la combi e ir al siguiente pueblito. Y la primera tarea todos los días, ¿cuál era? La primera tarea, ¿dónde vamos a quedar la noche? Íbamos al alcalde, pedíamos, había que ubicar dónde vivía el alcalde primero, obviamente. No sabíamos nada de ese pueblito. Le pedimos al alcalde, nos presentábamos, un grupo de jóvenes compartiendo la palabra de Dios y que queríamos un lugar para quedar la noche. Si había un colegio, algo así, era la primera tarea todos los días, ¿dónde vamos a quedar la noche? Así que yo me imagino que Pablo y Bernabé también, ¿no es cierto? Llegan a Iconio, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde iban a comer? Yo me he preguntado muchas veces, ¿y dónde comían los apóstoles? ¿Habría menú? ¿Había pensión? ¿Y quién costeaba? Pues ya habían pasado 2 meses de salida de Antioquía, hermanos, no había yape, ¿no es cierto?, en ese tiempo, para que la iglesia le envíe una ofrenda. Ya estaban solos. Después de 2 meses, se habrá acabado la plata. Ahora, ¿cómo vamos a comer? ¿Y dónde lavaban su ropa? Con muchas preguntas que yo me hago, ¿no es cierto?, como misionero, Lucas no nos dice. Lucas básicamente aquí nos dice solo 2 cosas. Número 1, Lucas nos dice la gran bendición de Dios que tuvieron en Iconio, la gran bendición de Dios. Al predicar el evangelio,
Dios bendijo la obra en Iconio. Ahora miren versículo 1, Hechos 14, versículo 1. ¿Qué nos dice Lucas aquí? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Quiero que noten esta frase que viene ahora. Y hablaron de tal manera. Interesante esa frase, ¿no es cierto? Hablaron de tal manera. Da a entender que fue algo dramático, ¿no es cierto? Dios les ayudó no solo a dar testimonio, no solo a predicar. Dios les ayudó a predicar de tal manera. Una forma impresionante. Ahora, para saber los detalles, hay que ir al versículo 3, ¿ya? El versículo 3 nos da los detalles de la manera en que predicaron en Iconio. ¿Qué dice el versículo 3? Se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Ahí está la primera cosa para notar. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Ahora, yo me puse a investigar esta palabra denuedo en el texto original y me di con una sorpresa, algo que no sabía, les confieso. Es un verbo que no se usa mucho en el Nuevo Testamento. El verbo en griego. Yo sé que en español hay la palabra denuedo varias veces, pero el término en griego aquí es muy particular. Y otro detalle es que casi solo se usa de Pablo. Casi solo Pablo predicaba de esta manera. Por ejemplo, vamos al capítulo 9 de los Hechos para ver cuando Pablo recién se convierte, él ya empieza a predicar. Y miren lo que leemos en Hechos 9, el versículo 27. ¿Qué leemos aquí? Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole a Pablo, Saulo de Tarso, lo trajo a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y noten ahora. Y cómo en Damasco, Pablo, había hablado valerosamente. Ya la Reina Valera traduce valerosamente, pero es la misma palabra en griego que en Hechos 14, versículo 3 se traduce denuedo. Y aquí valerosamente, así que empiezan a captar la idea, ¿no es cierto? Ahora miren también Hechos 9, el versículo 29. Y continúa el testimonio. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Así que Dios le dio a Pablo una gracia particular para hablar con tremenda libertad, con tremendo denuedo, con tremendo coraje, decimos en español, ¿no es cierto? Pablo no predicaba así nomás. Había algo muy especial en Pablo. Predicaba con agallas, predicaba con coraje, con tremendo coraje. Pero si volvemos al capítulo 14, el versículo 3, hay un detalle muy importante para notar. La Reina Valera lo pone de esta manera. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Pero lo que el texto original dice es lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente, hablando con denuedo sobre el Señor. ¿Ok? Hay una preposición ahí en griego sobre el Señor que tiene la idea de descansando sobre el Señor. Por eso la Reina Valera pone confiados, ¿ya? Pero la idea es, Pablo predicaba con denuedo, no por su carácter, no por su temperamento. No. Esto no tiene nada que ver con la carne. Pablo hablaba con denuedo porque él estaba bien plantado sobre el Señor. Descansaba en Dios para poder predicar de esta manera. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que en mí permanece va a llevar mucho fruto. Y es lo que Pablo aprendió.
Pablo aprendió, igual como Regina ha dado testimonio esta mañana, ¿no es cierto? En las misiones aprendes muchas cosas. Y una cosa que Pablo aprendió es que jamás iba a poder predicar bien si no tenía una comunión profunda con Cristo. De eso depende todo. No se trata de aprender a hacer evangelismo, no se trata de aprender 3 o 4 versículos y con eso, confiando en ti mismo, en tu temperamento, en tu esfuerzo, vas a predicar. Dios no va a bendecir eso. Tenemos que estar descansando sobre Cristo. Él nos dará autoridad de nuevo para predicar. Pero si lo tratamos de hacer en la carne, no funciona. Así que es la primera cosa para notar aquí. Y hermanos, hoy en día, cuánta falta hace esto, ¿no es cierto? Yo como pastor y ustedes como miembros de la iglesia, somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a testificar al mundo que nos rodea. Y hermanos, francamente, el mundo que nos rodea no quiere escuchar el evangelio. No quiere escuchar. ¿Cómo vamos a predicar entonces? Hay que predicar con denuedo. ¿Cómo obtengo denuedo? No psicológicamente armándome de valor. No tiene nada que ver con eso. Vive en comunión con Dios día tras día. Aprende a descansar en Él día tras día. Y tendrás denuedo para predicar cuando se dé el momento. Así que primero hubo este denuedo de predicar. Pero hay algo más aquí. Miren otra vez versículo 3. ¿Qué dice? Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Ahora Dios hace algo, ¿no es cierto? Dios hace algo. Escribe Lucas, el cual daba testimonio, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Otra vez, Lucas no da más detalles y uno queda con las ganas de saber qué señales, qué prodigios. Obviamente, tendría que ver con milagros. En algún momento dado, durante esos días en Iconio, Pablo y Bernabé se enfrentan con alguien con una enfermedad o un demonio. Y el Espíritu Santo les guió a hablar una palabra de sanidad y esa persona sanada instantáneamente. No simplemente que Pablo y Bernabé oraron por esa persona y al pasar las semanas, poco a poco la persona empezó a mejorar. No, fue una sanidad instantánea. Un leproso sanado, un ciego que puede ver, un manco restaurado. ¿Qué sé yo? Qué lindo, hermanos. Cuando el Señor mismo refrenda su palabra. La parte humana, predicando con denuedo. La parte divina, Dios concediendo señales y prodigios. Obviamente, la población en Iconio quedó impactada. ¿Quiénes son estos hombres que pueden sanar al instante personas con enfermedades incurables? Igual que el Señor Jesús, ¿no es cierto? El ministerio continuó. Pero saben, hermanos, es de gran valor estudiar la Biblia en detalle. Es una gran ventaja que el pastor tiene, y yo doy gracias a Dios que me llamó a ser pastor porque tengo que estudiar la Biblia todo el tiempo. Y uno aprende mucho estudiando la Biblia. Y aquí en versículo 3, la Reina Valera dice, el Señor daba testimonio a la palabra. Pero no es una exacta traducción. Lo que el texto dice es lo siguiente: daba testimonio sobre la palabra. Sobre la palabra. Porque aquí hay un paralelo. Los apóstoles o el apóstol Pablo hablaba con denuedo sobre el Señor, descansando en el Señor.
Y ahora el Señor hace su parte, da testimonio sobre la palabra predicada, señales y milagros. ¿Qué está diciendo Lucas? Está diciendo lo siguiente, hermanos, y es una lección muy importante. Dios concedió milagros a Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios. No predicando sus ideas, no inventando un mensaje tipo psicológico para convencer a la gente de Iconio, no moderando el lenguaje para no ofender a nadie. No, Pablo y Bernabé predicaron todo el consejo de Dios. Y sobre esa palabra, Dios añadió señales y prodigios. Ahora, hermanos, yo sé que todos quisiéramos tener milagros y prodigios, ¿no es cierto? ¿Cuánto quisiera que Dios me daría ese poder de hacer prodigios, de hacer señales? Uno piensa, impactaríamos a Covicorte mucho más, ¿no es cierto? Si podíamos sanar a la gente al instante. Esa no es mi responsabilidad. Eso depende de Dios. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y Dios sabrá la manera que Él querrá refrendar su palabra. Eso depende de Dios, no es mi responsabilidad. En Chipre no leemos de señales y prodigios. En Pergue no leemos señales y prodigios. En Antioquía de Pisidia no leemos de señales y prodigios. Hermanos, esto no pasaba todo el tiempo. Es un gran error pensar que donde quiera que Pablo y Bernabé iban, siempre había señales y prodigios. No, no siempre. Dependía de Dios. Pero lo que siempre había que hacer era predicar la palabra. Y hermanos, hoy en día cuando el mundo ya rechaza el evangelio por muchas razones, la iglesia está entrando una etapa muy peligrosa. Y hay muchos líderes cristianos que ya están empezando a cambiar el mensaje para no confrontar el mundo. Es un gran error. Porque la única manera que vamos a poder servir a Dios bien es si somos fieles a la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé eran fieles. Y Dios refrendó sobre esa palabra, dando señales y prodigios. ¿Y cuál fue el resultado? Hemos visto la parte humana, Pablo y Bernabé predicando con denuedo. Hemos visto la parte divina, Dios dando señales y prodigios. Ahora vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Volvamos al versículo 1, Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, ahora entendemos la manera, ¿no es cierto? Hablaron de tal manera que creyó. Ahora, ¿quién creyó? Pueden mirar en sus Biblias, ¿quién creyó? Una gran multitud. Ahora piense primero la palabra multitud. ¿Cuánta gente para ser una multitud? ¿10 personas es una multitud? ¿10 personas? Más que eso, ¿no es cierto? ¿50 personas es una multitud? No, estaremos hablando de 100 o 200, ¿no es cierto? 100 o 200 recién sería una multitud. Y aquí hay el adjetivo una gran multitud. Así que estamos hablando de ¿cuántos? ¿500? ¿1000 personas? Es increíble, ¿no es cierto, hermanos? Pablo y Bernabé llegan a Iconio. No había ninguna iglesia, nadie había predicado antes. Y empiezan a predicar
y Dios bendice la predicación del Evangelio en tal manera que en unas cuantas semanas una gran multitud creyeron. Judíos y gentiles, prosélitos. Qué lindo para estos siervos de Dios, ¿no es cierto? Qué lindo predicar así. Qué lindo sería enviar un pastor a Tayabamba y después de 3 o 4 semanas una gran multitud en Tayabamba ya se han convertido. ¡Wow! Eso no pasa todo el tiempo. Pero pasó en Iconio. Y hermanos, yo me puse a pensar, qué alegría para estos siervos de Dios. Ya habían pasado unos 3 o 4 meses de viaje. En la carne estarían, me imagino, con ganas de volver otra vez a su casa. Habían caminado cruzando una isla. Habían llegado a Perga. Habían caminado los cerros subiendo el frío, las heladas, para llegar a Antioquía de Pisidia. Ahí enfrentaron oposición. Los botaron de Antioquía de Pisidia. Y ahora continuaron su viaje en el altiplano, mucho frío, llegan a Iconio. Y Dios derrama su bendición en Iconio. Y una gran multitud se convierte. Hermanos, qué lindo cómo Dios a veces ve a bien bendecir la obra. Pero noten que antes que Dios bendiga la obra, tiene que haber de nuestra parte sacrificio. No sacrificio 2 o 3 días. Aquí hicieron un sacrificio de 4 meses quizá. Y por fin viene la gran bendición de Dios. Yo me imagino que cuando primero estaban en Chipre predicando y nadie se estaba convirtiendo, que Pablo y Bernabé, ¿para qué hemos venido? Mejor volvemos a casa. Llegan a Pergue, no hay nadie. Así que ahora tiene que caminar subiendo a la sierra, por decirlo así. Y hermanos, estos hombres eran hombres de gran entrega al Señor. No era un trabajo fácil. Había que ir a pie. No tienen dinero, no tienen recursos. Pero ese amor al Señor, esa comunión íntima con Dios. Y Dios ahora derrama su bendición. En Iconio, esta ciudad antigua, experimenta la gracia de Dios. Ahí está la bendición. Pero en segundo lugar, ahora tenemos que ver la parte negativa. Vamos a ver ahora la oposición humana. Porque cuando Dios empieza a bendecir la obra, a Satanás no le gusta eso. Y Satanás sabe muy bien cómo levantar a la gente para resistir la predicación del Evangelio. Ahora, realmente en el viaje, el apóstol Pablo y Bernabé no han enfrentado mucha resistencia todavía, no mucha. En Antioquía de Siria, donde estaban la iglesia que les envió la obra, ahí no leemos de oposición. ¿Ya? Los judíos no se opusieron a la predicación en Antioquía, en Siria. En Chipre tampoco. Aparte de Elimas, no leemos de resistencia al evangelio en Chipre. Parece que en Chipre los judíos eran medio apáticos. Ya, predican lo que quieran, nos da igual. Pero en Iconio la cosa era muy diferente. Y los judíos se levantan, ¿no es cierto? Miren versículo 2. ¿Qué dice Hechos 14:2? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Así que en primer lugar, los judíos reaccionaron. Lucas dice aquí, según la Reina Valera, los judíos que no creían. ¿Qué significa eso? No creían. ¿Judíos que no creen? Bueno, la palabra aquí en griego significa obedecer, ¿ya?
Algunos tendrán otra versión de la Biblia quizás y lo van a notar. Dice, los judíos que no obedecían. Hermanos, el problema en Iconio con los judíos no era una falta de fe. Eso no era el problema. Eran judíos, pues, ¿ya? Los judíos creen. Los judíos creen en Dios, ¿no es cierto? Porque si no, no son judíos. No estarían en la sinagoga si no creyeran en Dios. Así que creían en Dios a su manera. En segundo lugar, los judíos en Iconio obviamente creían en el Mesías. El Antiguo Testamento está lleno de profecías del Mesías que un día iba a venir, y los judíos creían eso. ¿Dónde está el problema? Es que Pablo y Bernabé llegan y anuncian que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y cuando la gente en la sinagoga le preguntan, ¿y qué pasó al final con Jesús de Nazaret? Dice Pablo, lo que pasó fue que lo mataron, lo crucificaron. Y los judíos en Iconio escandalizados. Y el mensaje de Pablo era el siguiente, de Pablo y Bernabé. El mensaje era, el Mesías ha venido, su nombre es Jesús de Nazaret. Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Y ahora el Mesías manda a todos los hijos de Abraham a arrepentirse y creer en él. No querían los judíos en esta sinagoga, no querían. Creían en Dios. Creían en el Mesías que un día va a venir. Pero no estaban dispuestos a aceptar que Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, era el Mesías y había que someterse a él. No querían creer eso. No querían obedecer el Evangelio. Y empezaron a hacerle grandes problemas a los predicadores. Específicamente el versículo 2 dice que los judíos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Es decir, había en la sinagoga prosélitos, gente judía, griega, de raza griega, pero que estaban mostrando interés en la fe judía. Y algunos de ellos creyeron, pero los judíos que no obedecían a la palabra, los afectaron su estado anímico para tratar de hacerlos atacar a los apóstoles. Y hermanos, aquí hay algo muy triste, ¿no es cierto? Si pensamos un momento, hay algo muy triste. Es triste cuando una persona no quiere creer el Evangelio. Eso es muy triste. Porque el Evangelio es, Dios te amó de tal manera que Dios envió a su Hijo a morir por ti, para salvarte de tus pecados, para darte vida eterna. ¿Y no quieres creer? Eso es incomprensible. Y es muy triste que las personas no quieran creer el Evangelio. Pero ¿saben lo que es más triste todavía? No contento con que tú no crees, estorbas a otro que quiere creer. Eso es terrible. Estorbas a otro que sí quiere creer. Y estorbas con tus preguntas y tus dudas y tus burlas y tu rechazo. Y hay personas cerca de ti que quieren creer y tú le estorbas. ¿Se imaginan lo que Dios piensa de esa persona? Dios te va a decir, mira, amigo, si tú no quieres creer, ese es tu problema. Tú tendrás que llevar con la carga por tu desobediencia. ¿Pero te atreves a estorbar la fe de otro? Doble juicio, ¿no es cierto? Doble juicio.
Qué condenación para estos judíos. Ellos no querían obedecer. Y ahora estorban a los griegos para que ellos no obedezcan. Y el juicio de Dios iba a ser terrible. Y hermanos, en todo eso, Pablo y Bernabé seguían predicando el Evangelio, porque el versículo 3 dice, se detuvieron ahí mucho tiempo, así que traten de usar su imaginación, hermanos. Imagínense una ciudad donde de repente la llegada de dos hombres ha cambiado totalmente la ciudad. La ha cambiado por completo, porque miren versículo 4. Versículo 4 nos muestra el impacto de la llegada de Pablo y Bernabé. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Interesante, ¿no? Toda la ciudad estaba dividida. Algunos estaban con los judíos, rechazando a Pablo y Bernabé. Otros estaban con los apóstoles, queriendo escuchar la palabra y ver señales y prodigios. Y yo me imagino el apóstol Pablo y Bernabé se levantan una mañana y van a tomar desayuno. No sé dónde tomarían desayuno, ahí en Iconio. Pero yendo para tomar su cafecito, lo que sea, para su desayuno, gente empieza a hablar en la calle. Algunos empiezan a saludarlos. Buenos días, qué lindo verlos, ¿cómo están esta mañana? Otros los miran mal, empiezan a vociferar. Hay que sacar a esta gente de Iconio, mira lo que están haciendo. Una ciudad totalmente dividida. Pero Pablo y Bernabé continuaban predicando, soportando esta situación. Pero de repente algo pasó que cambió por completo la situación. ¿Qué pasó? Miren versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, las autoridades intervienen ahora. ¿Qué hicieron? Se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Esa palabra se lanzaron, ¿qué significa? Cuando una persona se lanza sobre ti, ¿qué? Hace 2 días en Estados Unidos, algo así pasó con este hombre, un autor de los versos satánicos, Salman Rushdie. Fue atacado, ¿no es cierto? No sé si han escuchado la noticia, lo han acuchillado en el cuello. El hombre está muy serio. ¿Por qué? Porque un hombre se lanzó sobre él con un cuchillo. Lanzarse es venir corriendo con ganas de atropellarte y maltratarte. Y no se trataba de una persona. Aquí dice, los judíos y los gentiles y las autoridades se lanzaron. Pobre Pablo y Bernabé. Querían apedrearlos. Parece que fue algo organizado, porque el versículo 6 dice, habiéndolo sabido, es decir, Dios en su gracia permitió que Pablo y Bernabé se percataran de esta amenaza. No se quedaron para hacerse mártires. ¿Ya? No se quedaron para hacerse mártires. Estaban dispuestos a quedar en Iconio mientras la ciudad estaba dividida. Pero cuando quieren matarlos con las autoridades, se dan cuenta, no es sabio quedar aquí. Antes de quedar para morir, hay que seguir con la obra misionera. Así que dice aquí, habiéndolo sabido, huyeron. Noten ese verbo, huyeron. ¿Ya? No dice salieron. Huyeron, urgencia, ¿no es cierto? Me imagino que corrieron a su alojamiento, juntaron sus pocos bienes, su mochilita y salen corriendo, quizás de noche, antes que los agarren para matarlos. Confieso que si yo hubiera sido ellos, yo hubiera salido de Iconio para buscar un lugar de retiro, un lugar para descansar un ratito, tomar unos días de descanso para recuperar mis energías emocionales, sentimentales por este rechazo de la ciudad y pensar, ¿qué hago ahora?
Pero miren lo que hicieron Pablo y Bernabé. Versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban. Noten, no dice predicaron, como si fuese una sola vez. Predicaban día tras día, predicaban. No solo en Derbe, no solo en Listra, en toda la región circunvecina. Uno tiene que respetar a estos hombres, ¿no es cierto? Uno tiene que respetarlos. ¡Qué hombres de Dios! ¡Qué tremenda valentía! ¡Qué coraje en la obra! Predican, Dios bendice, los amenazan, salen corriendo para seguir predicando. Y predicaban, y predicaban, y predicaban. Yo me pregunto, ¿y de dónde salía tanta energía espiritual? ¿De dónde salía tanta fuerza espiritual? De su relación con Dios. La rama que permanece en mí llevará mucho fruto. No es que Pablo era un hombre aguerrido, no es que Pablo tenía un temperamento para pelear, no. Era que Pablo predicaba sobre Cristo. Dependía de Cristo. La fuerza, el valor venía de Cristo. Y el Espíritu Santo obrando a través de Pablo y Bernabé. Y hermanos, hoy en día, ¿cuánta necesidad tenemos de eso, no es cierto? Hermanos, es lindo estar aquí esta mañana escuchando la palabra de Dios. Es muy lindo. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Pero ¿qué vamos a hacer mañana? Lo triste es cuando el creyente viene a la iglesia el domingo, canta al Señor, escucha la palabra, llega a la casa, guarda su Biblia hasta el siguiente domingo. Porque entre semana trabaja, estudia, atiende a los hijos, compra el mercado, prepara la comida y Dios no está en su pensamiento. Así, hermanos, nunca vamos a ganar Covicorte para Cristo. Necesitamos una iglesia llena de hombres y mujeres que permanecen en Cristo, que viven vidas sobre Cristo, que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nosotros, para que mañana, tarde y noche nuestro pensamiento es: ¿y cómo puedo servir al Señor? ¿Qué puedo hacer hoy para el Señor? Y si vivimos así, Dios te va a usar. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer en tu vida lo que hizo con Pablo y Bernabé. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que tienen una buena comunión con Cristo, que dependen de Él, que su vida fluye de Él. Y hermanos, esas personas impactarán este mundo para el Señor. Dios nos ayude esta mañana a tomar el ejemplo de Pablo y Bernabé y decir: Señor, hace 2000 años tú hiciste grandes cosas con estos dos creyentes. Yo también soy un creyente. Dame la oportunidad de hacer algo para ti esta semana. Y luego deja que Dios te guíe. Y Dios te dará oportunidades. Y si tú estás viviendo sobre Cristo, Dios va a refrendar esa vida tuya. Y Dios obrará lo que Él quiere obrar para bendecir tu testimonio donde quiera que estés viviendo. Que así sea, hermanos, para la gloria del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por poder volver atrás casi 2000 años y vivir esta experiencia tan real, tan impresionante en Iconio. Una ciudad antigua, un centro de comercio, donde un día Dios
2 hombres como nosotros llegaron sin ningún anuncio previo y predicaron de tal manera que creyó una gran multitud. Padre, pedimos que tú nos ayudes a predicar de tal manera que hay resultados. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar una vida espiritual óptima, que tu Espíritu fluya a través de nosotros, que estemos listos para ser instrumentos en tus manos, para proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Usa tu palabra, Padre, esta mañana para hablarnos, para animarnos y para desafiarnos. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.